La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Bienvenidos a un nuevo podcast de Voces en la Periferia. Nos acompaña para esta nueva también saga de Filosofía y Tecnología el profesor Daniel Felipe Moreno Sarmiento, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a tratar tendencias de filosofía en el siglo XXI en el ámbito de la tecnología. Muchas gracias, como siempre, bienvenido. Gracias, profesor Tamayo. Pues sí, para empezar a discutir estas nuevas temáticas. Bueno, primera tendencia, primera temática, robótica. ¿Qué es robótica? Bien, comencemos entonces. ¿Y qué es un robot mejor? Porque robótica es robot. Estamos acostumbrados a ver robots en televisión, en películas. ¿Qué es un robot? Sí, comenzaría entonces diciendo que un robot es un dispositivo artificial, primero, que tiene cierta capacidad de agencia. Ahorita de pronto vamos a profundizar eso. Pero especialmente una de las características que se resalta en la robótica es que estos dispositivos artificiales son biomiméticos. Esta expresión quiere decir que pueden imitar en algún sentido algunas de las facultades o funciones de los vivientes. Es decir, ciertas máquinas robóticas tienen movimientos de extremidades inferiores y superiores. Si estamos pensando en robots que tienen una forma zoomórfica o que tienen también forma de androide o ginoide, ¿no? Entonces tienen estos miembros que les permiten el desplazamiento. Otros sencillamente tienen otras formas de desplazarse, como ruedas y otras variantes, ¿no? Pero también tienen sentidos, digamos, sentidos que llamaríamos externos, es decir, tienen cámaras, micrófonos, tienen conexión Wi-Fi, tienen localización GPS, ¿verdad? Es decir, están armados de una serie de facultades que les permiten interactuar con el entorno. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque el robot es hasta cierto punto autónomo. Digo hasta cierto punto porque no toda forma robótica es autónoma. Hay otros que son teleoperados o semiautónomos en algún sentido. Pero la idea es que estos entren en contacto con su entorno más próximo, ¿cierto? Claro, hay entornos estructurados, es decir, hechos, para que los robots puedan tener, digamos, una forma muy flexible en esa interacción con el entorno. Pero también hay otros espacios no estructurados, como por ejemplo este espacio en el que nos encontramos nosotros. Este es un espacio no estructurado y donde la máquina, digamos, que no tiene la disposición ya como programada o previa que le permita tener esta dinámica tan flexible, ¿cierto? Ahí uno se pone a pensar, por ejemplo, en tiempos modernos, la película de Chaplin, o se pone a pensar más hacia acá en todo lo que es Blade Runner y todas esas películas de los 80s para acá que tienen una grandísima, digamos, posibilidad de presentarnos robots. Y precisamente en el siglo XXI uno piensa en máquinas industriales, futuro del trabajo. Ese es un tema complicado. O sea, el desplazamiento de los seres humanos por cuenta de los robots se está dando. Hablemos un poquito de ese tema porque preocupa en lo económico, en lo social. ¿Qué viene? Con el advenimiento de la industrialización, pienso que se hicieron en alguna medida críticas que eran justas para el contexto. Pensemos en un pensador como Marx, ¿cierto? Más allá de la crítica al capitalismo, hay algo cierto que él anuncia con la industrialización como forma de trabajo, y es el hecho de cómo el trabajador ha perdido la oportunidad de desarrollarse como persona y no como simple operario, ¿no? Marx lo pone como en el contexto de que lo que hemos perdido con la industrialización del trabajo es la satisfacción del trabajo mismo. Y yo creo que esto es cierto. Es algo que seguimos viendo en nuestra época. O sea, cada vez que la tecnología o el progreso tecnológico da un paso, es un paso hacia la
utilidad o las formas en las que operamos contemporáneamente, ¿no? y a las que nos acostumbramos muy rápido también, ¿cierto? Es decir, gran parte de las dinámicas del trabajo hoy no propenden por la realización del ser humano. Y creo que un trabajo digno es precisamente el que permite seguir progresando y hace perfectible la tarea del ser humano, ¿cierto? Entonces es eso, que el trabajo y el futuro del trabajo tendría que pensarse a la larga, digamos, en formas de cómo podemos, sí, unir las nuevas tecnologías y el progreso tecnológico, pero sin que eso mine también esas posibilidades de realización humana. Porque es un hecho, las cifras están cada vez más contundentes y además como estamos en un momento de invierno demográfico planetario, pero tremendo, pues uno se pone a pensar, es decir, gente que tiene niños pequeños ahorita la está pasando a futuro mal, porque no va a haber una, digamos, posibilidad generacional de asumir unas responsabilidades económicas que existen, porque no va a haber gente como asumir eso. Sí, es verdad. Pero digamos que mal haríamos también en pensar que la automatización del trabajo, que es lo que se produce con la llegada de la robótica a muchos espacios y a muchas labores, mal pensaríamos que la automatización es la culpable de todos estos problemas. En realidad es como una especie de bola de nieve que se ha venido acumulando con el tiempo. Que no va a parar. Exactamente, sí. Que no va a parar si no lo queremos así, porque esta es una cuestión de voluntades. ¿Y cómo la podríamos parar? Porque está interesante eso. Sí, yo tengo, digamos que, entendido que esta es una dinámica muy compleja, pero finalmente los directores de empresas, ¿cierto? Y los nuevos creadores de trabajo en el futuro son los responsables de tener estas voluntades a las que me refiero. Es decir, esta es, digamos, una primera medida. Y la segunda es también una forma en la que el Estado pueda llegar a participar de esta misma visión. Claro, es cohesionar muchas voces y muchos puntos de vista, pero al final lo que pasa es que si los medios de la vida reemplazan los fines de la misma, esto va a tener, digamos que, un único fin y va a ser desastroso para la humanidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que esto no va en contra de los intereses o de los valores de la utilidad y la operatividad, son valores sociales. Lo que pasa es que si estos valores sociales son lo preponderante, se pueden malograr muchas cosas integrales para la vida humana. Eso está dando, pues en la realidad, uno sabe que para el año 2074, revisando Globótica, va a haber posibilidad de tener robots, o sea, robots que son acompañantes artificiales perfectos, que van a poder interactuar con el ser humano. ¿Cómo ver esos robots como acompañantes artificiales a futuro y en el presente? Porque cada vez el avance es mayor, o sea, ¿qué nos está diferenciando de los robots? El gesto, todo lo que es absolutamente humano, ¿no? O sea, un robot no puede hacer muecas, ni puede generar cercanía de piel, no. O sea, lo que es profundamente humano no puede ser un robot, pero pues, como acompañante artificial, ¿para dónde va todo esto? Porque hay gente que va a preferir robots. Sí, es así. Digamos que el acompañante artificial también es llamado el robot social. Ahorita hacíamos esta reflexión sobre el trabajo y hay robots, digamos, en ese contexto, vinculados al trabajo. Esta es otra clasificación de los robots sociales, también llamados, que se convierten en acompañamientos para diferente clase de personas. Por ejemplo, en el mundo de la salud se necesita el cuidado, por ejemplo, de la vejez o de pacientes que sufren de una enfermedad bastante grave o neurodegenerativa, etc. Sí. Entonces se necesitan acompañantes que pueden estar allí las 24/7, ¿verdad? Y además pueden estar atendiendo a todo tipo de eventualidades que se presenten, ¿cierto? Ya en este momento está pasando. Así que esta es una primera población. La niñez también es una, ¿no? Los niños pequeños también estarían acompañados, claro, acompañamiento humano, acompañamiento robótico, pero los robots estarían allí muy cercanos. Otra forma de pensarse también este acompañamiento social es los acompañantes artificiales a nivel sexual o emocional, ¿sí? Esta es otra de las grandes industrias que se está potenciando mucho hoy y con la que también deberíamos ser bastante cuidadosos. En realidad con todas las anteriores, porque el problema de los
robots sociales es sin más el engaño al que podemos estar supeditados. ¿Qué está Es decir, pasando? ¿Está pasando? sí, y es un hecho, es un hecho. Lo que pasa es que hay muchas ilusiones que nos pueden llegar a afectar fuertemente, de manera muy decisiva. Sucede que allí la problemática no es hablar de si el robot tiene sentimientos o emociones, que eso no va a pasar ni no está pasando, sino hablándolo desde el panorama más real, es nosotros los que sí que nos sentimos afectados por esto. O sea, imaginémonos una relación personal con una máquina, ¿no? Sí, es que es difícil. Sería el engaño. Robotización versus deshumanización. Exactamente, sí. O sea, y lo que está pasando es esto, ¿no? Que el engaño, la ilusión de la amistad o del amor verdadero, ¿cierto? O del placer sexual mismo también, ¿no? O sea, todos serían ilusiones. Muy complicado, sí. Muy complicado. Y esto tiene un impacto psicosocial muy fuerte, tanto que podríamos hablar también con el tiempo, de adicciones que se generarían en torno a la dinámica y relación con estos acompañantes artificiales. Entonces, claro... Adicciones. Sí, adicciones, exactamente. Ya no vicios solamente, sino adicciones que se despertarían. O sea, en la práctica el mundo va caminando hacia algo muy difícil si no se pone las pilas la gente y comienza a humanizar más la realidad humana. Sí, exacto. Y si no es consciente de que finalmente la máquina no está teniendo reciprocidad con esa relación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que como usuarios debemos ser muy conscientes de todo esto, y quienes diseñan también estas máquinas, desde luego también tienen que tener allí una responsabilidad. Es decir, de informar a los usuarios, a los posibles compradores de todos estos servicios, que finalmente no solo esto es un engaño, es decir, que actúan como si fueran inteligentes, como si sintieran, como si se preocuparan por nosotros, pero que esta no es una preocupación humana real, porque es que el robot no es un ser humano. Claro. Es sencillamente eso, un dispositivo artificial cuya biomímesis, de la que hablábamos hace un momento, es tan perfecta, digámoslo, que en realidad sí que termina marcando una ilusión muy fuerte para nosotros. Pero el no dejarnos afectar de manera decisiva por esto es, yo creo, que la tarea. Muy importante. Bueno, hay otro tema que es armas autónomas y ética de la robótica. Después de que estamos hablando tan gordo, ¿cómo entender una ética de la robótica cuando la industria está jalonando? Es el lucro, el ganar, por encima de cualquier otra variable. Sí, bueno, esto es muy complicado porque el mercado negro de armas autónomas es muy grande. O sea, aquí ya no solo estamos hablando de empresas privadas, incluso estatales, que estén desarrollando armas autónomas para utilizarlas en el campo de batalla, ¿cierto? Sino un mercado negro que, sin importar las regulaciones internacionales o nacionales, comercia con este tipo de máquinas y las vende al mejor postor, y sobre todo en una situación de conflicto. Y tenemos en la época contemporánea y en el futuro sin duda también tendremos conflictos tal vez no enmarcados en una gran guerra, pero sí conflictos esporádicos difíciles. Uno se pone a pensar ahorita con el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. Pues le dispararon a 130 metros, algo así, pero pues son armas tremendas. Una precisión absoluta, o sea, un tiro en la yugular, eso en la vida habíamos visto, mi generación no había visto eso. Sí, y es eso, estas armas autónomas son aún más peligrosas. Claro que cabe aclarar que no todas son autónomas, como decíamos ahorita, que algunas son teleoperadas, pero desde luego hay armas que por su programación y por la forma en la que están diseñadas, pueden ser altamente peligrosas. Un arma autónoma no reconocería la diferencia entre un militar y un civil. Tremendo. Entonces el daño colateral puede ser aún mayor. O sea, es un camino galopante hacia una destrucción previsible. Sí. Y por eso yo creo que los grandes organismos internacionales, si bien se tienen pensado todo esto, estas regulaciones finalmente pueden ser orientadoras, pueden ser en algún momento efectivas, pero en realidad lo que estamos viendo ahora mismo es que el daño es mucho mayor que el control que tenemos sobre estos desarrollos. Primera tendencia que es la robótica. Un capítulo que
nos deja pensando, sin ninguna duda, nos deja pensando mucho. Un reto ético se viene muy fuerte. Nos escuchamos en una próxima oportunidad para el segundo capítulo de esta saga de tendencias en filosofía de la tecnología. Muchas gracias, maestro. A usted, profeta Mayo.